Henry Kissinger acaba de cumplir 100 años. El criminal de guerra ha cumplido 100 años de edad. Y la pregunta es, ¿quién es este señor? La gente se va a cosas muy fáciles con él. Le dieron el premio Nobel en el 73, el premio Nobel es una basura porque le dieron el premio Nobel a un criminal de guerra. No, espera. A Kissinger se le da el premio Nobel. Se le concede en el 72, 73, no me acuerdo, por haber acordado el alto al fuego en Vietnam. Se le da a él y al representante de Vietnam. Ya había protestas, pero lo que creía que estaba haciendo el Comité Nobel era fomentar el final de la guerra de Vietnam, que a todos nos tenía hasta el moño. Conocíamos las atrocidades del gobierno estadounidense, conocíamos la situación absolutamente insostenible de una invasión en un país ajeno, como pasó ya en Ucrania. Conocíamos el heroísmo de los vietnamitas para defenderse del invasor, a veces llegando a cuestiones de brutalidad inaceptables, llegando a cuestiones de tortura inaceptables, pero por otro lado teniendo grandes momentos de heroísmo. Queríamos todos que acabara la guerra en Vietnam y el Comité Nobel pensó que dándole esta especie de cosa un premio Nobel iba a ayudar a que terminara la guerra de Vietnam. ¿Damos por terminado eso? ¿Ok? Y no se sabía en 1973 la clase de ficha que era este personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje, Henry Alfred Kissinger, nació con el nombre de Heinz Alfred Kissinger en 1923 en Alemania. Él es refugiado, es judío, refugiado de la Segunda Guerra Mundial, que va a Estados Unidos con su familia siendo muy niño. Y que después fue diplomático, teórico político, consultor geopolítico y político que sirvió en los Estados Unidos como secretario de Estado, asesor nacional de seguridad en las administraciones presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford. Por sus acciones en la negociación de un cese al fuego en Vietnam, recibió en 1973 el Premio Nobel de la Paz. Para el año 2000 las cosas eran distintas. Para el año 2000, la información que afortunadamente fluye en las democracias, como no fluye en los autoritarismos, había permitido que se conocieran los crímenes de guerra de Henry Kissinger. Y un personaje llamado Christopher Hitchens, un gran periodista, escritor y polemista británico, al que yo le tengo un cariño extraordinario, escribió El juicio a Henry Kissinger, donde, después de una amplísima investigación documental, de lograr que se desclasificaran documentos, etc., hizo el primer resumen amplio de los crímenes de guerra de Henry Kissinger y por qué debería ser llevado ante un tribunal internacional como el Tribunal de Nuremberg. Cosa que no va a ocurrir por los juegos de poder. Christopher Hitchens murió sin que terminara esto, y algún día le preguntaban a Hitchens, ¿qué harías tú si Kissinger te llamara? Y dice, mira, es que una de las cosas por las que lo considero tan profundamente despreciable, porque sé que no lo va a hacer. No tiene los arrestos para enfrentar lo que ha hecho. Y vamos a ver lo que ha hecho. Porque en estos días la televisión estadounidense misma, y este es el programa de Mehdi Hasan, en la MSNBC hizo un amplísimo resumen, valga la aparente contradicción, un amplísimo resumen de los crímenes de guerra, las atrocidades, las brutalidades que cobijó, promovió, alentó y movió Henry Kissinger a lo largo de su carrera. Ahora cumple 100 años y decía Mehdi Hasan, periodista estadounidense en una cadena estadounidense, lo increíble es que cumpla 100 años estando libre. Vamos a ver qué hizo Henry Kissinger, si les parece. Todo esto se hizo con información del New York Times, del New Yorker y de una serie de periódicos y medios estadounidenses que son los que han obtenido esta información. En principio, cuando estaba en la guerra de Vietnam, ordenó los bombardeos secretos de Laos y Camboya. Laos y Camboya eran utilizados como bases por los
por el ejército de Vietnam del Norte y por el Vietcong, que eran los guerrilleros de Vietnam del Sur que se oponían a la invasión estadounidense y que buscaban la independencia de su país, como Ucrania, y Laos y Camboya, que son fronterizos con el lado occidental, de Vietnam, eran utilizados como bases por el ejército vietnamita del norte y por los Vietcong. Y entonces, en los años 70, ordenó los bombardeos secretos de Laos y Camboya para acabar con las bases de abastecimiento y de entrenamiento y de formación que tenían los ejércitos enemigos de Estados Unidos en ese momento en Laos y Camboya. El resultado de esas campañas, que fueron bombardeos brutales, ascendió, según analistas completamente independientes, alrededor de 1 millón de personas. Apoyó a la Junta Militar Argentina, que tomó el poder en 1976, dejando como resultado alrededor de 30.000 muertos, torturados y presos. Apoyó la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, que dejó atrás alrededor de 100.000 muertos. Apoyó a Pakistán en su guerra contra Bangladesh, cuando Bangladesh proclamó su independencia, dejando cientos de miles de muertos y muchos más desplazados. Apoyó el régimen de Augusto Pinochet en Chile, traicionó a los kurdos y, según el diario The Nation, sumando todo lo que hizo Henry Kissinger, en sus manos está la sangre de entre 3 y 4 millones de personas. Cosas importantes a decir. Henry Kissinger no hizo esto por ser judío, que es lo que van a decir inmediatamente los nazis que tenemos en nuestro medio, desafortunadamente, todavía. No debemos descansar en paz hasta deshacernos del último nazi, como decía la vieja canción de Chumbawamba, el grupo punk más decente del mundo. No lo hizo por eso, lo hizo porque es un hombre que cree en el ejercicio indiscriminado del poder desde una visión imperialista, racista en muchas ocasiones, y para el cual la guerra contra la Unión Soviética ameritaba dar la vida de millones de personas que no fueran él. Es un criminal de guerra sin duda alguna. ¿Merecería ser juzgado? Sí. Pero es imposible juzgarlo, y es una pena que sea imposible juzgarlo, como es imposible juzgar a tantos y tantos otros. No es el único criminal de guerra impune que anda por allí. Más datos con Kim Jong-un, más datos con Bashar al-Assad y varios otros. Pero este es el hombre cuyo centenario se ha celebrado. Es un hombre al que han celebrado todos los presidentes de Estados Unidos, de derecha y de izquierda, demócratas y republicanos. El único que hasta ahora no lo ha invitado a la Casa Blanca es precisamente Biden, pero como senador sí tuvo relación con él. No porque validaran o convalidaran sus atrocidades, muchas de las cuales se hicieron públicas posteriormente conforme se han ido desclasificando documentos del gobierno de los Estados Unidos, porque afortunadamente por lo menos los Estados Unidos desclasifican sus documentos y nos permite enterarnos de lo que pasa. Incluso en Rusia se han ido reclasificando documentos soviéticos que se habían desclasificado porque igual quedaban mal parados algunos que hoy están en el poder en Rusia. Pero gracias a eso se ha sabido mucho. No es que todos los que le han abierto las puertas o le han compartido con él avalen los crímenes de guerra de Kissinger, del mismo modo que yo cuando estuve cenando con Fidel Castro no avalé ninguna de las atrocidades que cometió, simplemente que es que el enorme poder que acumuló y mantiene Kissinger lo convierte prácticamente en un intocable, salvo para los medios de comunicación, salvo para los periodistas como Christopher Hitchens, como Mehdi Hasan y como todos los que en estos días han hecho el resumen de las atrocidades de Henry Kissinger. Y gracias a que tenemos esos medios, sabemos lo que tenemos que saber sobre este siniestro personaje. Imagínense si no tuviéramos los medios.